Muy buenas noches a todas y a todos, amigas y amigos, transmitiendo desde Linares número 74, en el corazón de la colonia Roma Sur. Sean todos ustedes bienvenidos. Ahora con el programa Pregúntale a tu abogado. Vamos a pasar las direcciones electrónicas de contacto para que allá nuestras amigas, nuestros amigos puedan preguntar a nuestros abogados. Vamos a dar la bienvenida a nuestros conductores, viernes tras viernes, aquí con ustedes. Al licenciado Juan Mario Mondragón Zúñiga. Bienvenido, Juan. Gracias por acompañarnos y gracias por hacerte cargo de este programa Pregúntale a tu abogado. Muchas gracias, buenas noches a todos. Damos la más cordial bienvenida a nuestro otro conductor, que va a estar también junto con Juan Mario todos los viernes a partir de las 9 de la noche, al licenciado Jorge Cervantes Miranda. Jorge, un gusto que estés con nosotros. El gusto es mío, diputado, muy buenas noches. Espero que nos sigan todos los viernes en tu programa, Pregúntale a tu abogado. Estaremos aquí el licenciado Juan Mario y un servidor atendiendo temas de actualidad y jurídicos para todos ustedes. Aprovecho la oportunidad de saludar y dar una cordial bienvenida a nuestros invitados especiales que hoy nos acompañan. Así tenemos en este programa al doctor Porfirio Márquez Guerrero, quien es el director del Seminario de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido, doctor Porfirio, gracias por acompañarnos en Pregúntale a tu abogado. No, al contrario, gracias por la invitación. Y también damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Alfredo Sánchez Castañeda, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, un privilegio que nos acompañe usted aquí en su casa, la casa de gestión del diputado Jorge Gaviño, su servidor. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos ustedes, muy buenas noches al público. Amigas y amigos, la idea de este programa del día de hoy es de que especialistas en el derecho, especialistas en esta rama de la ciencia que es precisamente para podernos defender, para poder tutelar los derechos en todas las ramas. El día de hoy nos acompañan, como ustedes acaban de escuchar, especialistas en derecho del trabajo. Y el tema central va a ser sobre la reforma de la ley laboral. Ustedes allá en casa saben que hubo cambios en la ley laboral de este país. Ellos, los abogados que nos acompañan el día de hoy, habrán de preguntar, de contestar, de debatir el asunto laboral de este país. Pregúntale a tu abogado, llámanos, escríbenos y aquí obtendrás respuestas. Volvemos en unos segundos. El diputado Jorge Gaviño Ambriz, a nombre de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, exhortó al secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Carlos Navarrete, y en coordinación con los jefes delegacionales, pongan en operación los mecanismos necesarios para llevar a cabo una feria del empleo semestral e instaure la modalidad de feria del empleo virtual en el portal de internet de la Secretaría. El diputado Jorge Gaviño aseveró que las ferias del empleo son un mecanismo directo y ágil para atender las necesidades de recursos humanos de las empresas. El legislador aseguró que le corresponde a la Secretaría promover y consolidar las acciones que generen ocupación productiva, fomentar el servicio del empleo y la capacitación.
Muchas gracias, diputado Jorge Gaviño Ambriz, por su amable y atenta presentación. Quiero dar, y aprovecho la oportunidad para saludar al doctor Porfirio Márquez Guerrero, quien es el director del Seminario de Derecho del Trabajo en nuestra máxima casa de estudios, como bien se mencionó, y al doctor Alfredo Sánchez Castañeda, así como a nuestro compañero y amigo, el licenciado Jorge Cervantes Miranda. Qué gusto, licenciado, gracias. Y también muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y su tiempo para compartir este tipo de tópicos que sin duda alguna son de interés general, sobre todo tratándose del tema que hoy tenemos, que es el de la reforma laboral en México, retos y perspectivas. Recordemos que recientemente fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión, promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, el cual fue presentada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Esta ley, que al parecer es una nueva legislación en materia laboral, fue publicada el 30 de noviembre del 2012. Recordemos que las últimas reformas a la Ley Federal del Trabajo fueron realizadas el 1 de mayo de 1970, cuando era presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz. Esto es que desde esa fecha pasaron ya 42 años. Y surge la siguiente interrogante. Doctor Porfirio, ¿cuál es su opinión al hecho de que el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, al final de su mandato constitucional, haya presentado una iniciativa llamada preferente en materia laboral, en la cual se realiza una serie de modificaciones, de reformas que se discutieron y se aprobaron en tan solo 73 días, dividido en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y publicadas de inmediato por el Ejecutivo Federal? ¿Por qué la premura en presentarse esta iniciativa tan importante para todos los trabajadores de este país? Bueno, el tema de los tiempos evidentemente está de alguna manera influenciado por factores de carácter político. Considerar, sin embargo, que la propuesta sustantiva de reformas, adiciones y derogaciones a diversos preceptos de la ley fue calificada simplemente como precipitada, también es un tanto discutible porque en realidad los textos que finalmente se proponen y de alguna manera se aprueban, muchos de ellos con modificaciones de los legisladores, son cuestiones que se vinieron discutiendo durante los 20 años anteriores. Cabría señalar que la primera Ley Federal del Trabajo en este país data del 18 de agosto de 1931. Estuvo vigente poco menos de 40 años también, de 1931 al 30 de abril de 1970. Entonces, como lo acaba de señalar, el presidente Díaz Ordaz propone en aquella época una iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo, que a diferencia de un proyecto de reformas y adiciones, como se trata en este caso, se trataba de una nueva ley. En este sentido, debo señalar que la aprobación de la Ley Federal del Trabajo y su inicio de vigencia el 1 de mayo de 1970, también en aquella época se consideró como influenciada por factores de orden político, no obstante que no podía calificarse de precipitada porque fue una legislación que pasó por varias etapas de diálogo social, que se discutió primero exhaustivamente en el seno de una comisión de especialistas, posteriormente con representantes de los sectores interesados, empresariales, sindicales y de trabajadores, y finalmente con los propios miembros del Poder Legislativo, antes de ser finalmente aprobada. Después de 1970 hubo algunas reformas importantes. La de 1980, que de alguna manera modificó más de 400 artículos, puede considerarse la más trascendente de ellas.
Y ya en los años posteriores hubo reformas de poca importancia en términos relativos, de tal suerte que, no obstante ello, siempre los sectores estuvieron interesados en incorporarle reformas importantes, y podría decirse desde 1990 se iniciaron una serie de intentos por una modificación integral de la legislación laboral, pero que al darle los titulares del Poder Ejecutivo una prioridad a un consenso entre los sectores, nunca se pudo lograr dicho consenso, porque una ley de contenido social en donde se tiene que regular para apuntar hacia un equilibrio y armonía entre los factores de la producción, los intereses antagónicos de dos clases sociales claramente identificadas, difícilmente se puede llegar a una solución de consenso en una modificación integral de la legislación, razón por la cual pasaron más de 20 años, decenas de proyectos se presentaron desde entonces y finalmente ninguno pudo ser aprobado para incorporar una reforma importante a la legislación. Hasta ahora, esta que se presenta efectivamente como una iniciativa calificada bajo la figura de preferente en una modificación relativamente reciente del texto de la Constitución y aprobada aparentemente en muy poco tiempo dentro de las reglas de esta calificación de iniciativa preferente. No obstante lo cual, el tiempo breve de la discusión no está identificado o no se puede considerar que los contenidos hayan sido producto de una propuesta de último minuto, porque son temas que ya se habían venido planteando desde 20 años atrás. Lo que sí podría decirse es que esta última iniciativa, la del año 2012, tenía una marcada, evidente, podría yo señalarlo, tendencia patronal, y fueron indiscutiblemente abogados ilustres del sector patronal quienes participaron de una manera importante en la redacción de la iniciativa. Sin embargo, una vez propuesta a los legisladores, la intención, la presión de los sectores sociales, pero también obviamente las diferentes posiciones de los legisladores, permitieron incorporarle al texto original planteado por el presidente una serie de cambios que finalmente modificaron la esencia de muchas de las propuestas importantes originales y que al final dieron como resultado un producto legislativo que aparentemente no dejó satisfecho a ninguno de los sectores, porque ni los trabajadores quedaron contentos con algunos cambios que afectan principios tradicionales del derecho del trabajo y que en la ley de 1970 se plantearon con un interés evidente en beneficiar a la clase trabajadora, ni los sindicatos tampoco, ni tampoco los propios patrones, que habían sido evidentemente los promotores de la iniciativa, quedaron satisfechos con los cambios que incorporaron los legisladores. De tal manera que al final el producto de esta reforma laboral tan importante no dejó contentos del todo a ninguno de los sectores y se han anunciado, y esto es un punto que tiene para discutirlo en forma separada, se han anunciado cientos de miles o probablemente más de 1 millón de amparos contra la ley, lo cual, bueno, pues, como digo, tiene una materia como para platicarlo en punto y aparte, pero sí es un reflejo evidente de que un sector, de que un número considerable, sobre todo de los representantes del sector laboral, no quedaron satisfechos con el producto final de esta iniciativa. Muy bien. Para el desarrollo de este programa vamos a entrar algunas figuras que contiene esta legislación laboral. Doctor Alfredo, ¿qué opina usted en relación a la figura de la subcontratación que se encuentra ahora legalizada, el llamado o famoso conocido como outsourcing? Bueno, otra vez muchas gracias por la invitación y muchas gracias al diputado Gaviño por este tipo de programas que sin duda permiten difundir la cultura jurídica y que las personas pues tengan conocimiento de las reformas legales que han ocurrido en nuestro país. Así que felicidades por la iniciativa. La pregunta que me formulas me parece muy interesante, porque en los términos que la planteas es, ¿qué opino de que ahora esté
legalizada la subcontratación. Habría que preguntarnos qué opinábamos de que la subcontratación existiera y no estuviera regulada. No sé qué sea mejor, que la figura no esté regulada o que esté regulada en la ley, ¿no? Evidentemente, lo más adecuado es que la figura se encuentre contemplada en la legislación laboral. Es uno de los temas más polémicos, y voy a decir por qué. Porque ha habido una oposición en torno a la figura. Todo mundo o ciertos sectores de nuestra sociedad, particularmente los sindicatos, critican la subcontratación. Pero lo cierto es que todos, de una u otra manera, participábamos en la figura de la subcontratación. Hay muchas entidades públicas en donde aparece la figura de la subcontratación. No se diga, por ejemplo, en el caso de organismos pues del propio Estado, y bueno, es una figura que de hecho ya existía. Vamos a mencionar, por ejemplo, que Manpower tiene aproximadamente, antes de la reforma laboral, tenía 60,000 trabajadores en un régimen de subcontratación. Ahora, regresando a la pregunta, solamente quisiera decir que ya existe la subcontratación, es una figura muy presente en nuestro país y que bueno, ahora la reforma a la Ley Federal del Trabajo viene a darle un marco jurídico o una serie de normas. La pregunta que yo haría, ¿cómo quedaron las normas de la subcontratación o cómo quedó regulada la subcontratación? Bueno, pues habían dos situaciones. Una, que no se regulara, pero el hecho de que no se regulara, que es lo que señalaban algunos actores, no quiere decir que la figura iba a desaparecer. Entonces, por un lado esa posición, y por otro lado otra posición en donde estaban señalando que la subcontratación debería ser absoluta y completa en todo tipo de actividades que una empresa considerara adecuadas. Entonces, lo que señala el doctor Porfirio Marquet me parece muy adecuado porque explica cómo quedó la reforma laboral y cómo quedó el tema de la subcontratación. Uno, sí se reguló, que era una oposición que había de algunos sectores de nuestra sociedad a que no se regulara. Y dos, sí se reguló, pero no se reguló como querían algunos sectores, particularmente los empresariales. Es decir, la subcontratación que tenemos nosotros ahora es una subcontratación que yo me permitiría decir acotada. ¿Por qué? Porque establece una serie de características para que ésta se pueda llevar a cabo. Hay varios elementos que están en la legislación, voy a señalar uno, que dice que la subcontratación solamente puede operar en aquellas labores especializadas de una empresa. A ciertos sectores no les gustó la regulación, a otros tampoco, porque querían subcontratar todo. Y ahora que están acotando la subcontratación a labores especializadas, evidentemente no les resultó, como señaló el doctor Porfirio Marquet, de la manera más adecuada. Entonces se requiere que sea especializada. Por otro lado, la legislación castiga lo que yo llamaría la subcontratación dolosa, es decir, que una empresa empiece a subcontratar todas sus actividades en aras a disminuir las prestaciones que le daría a sus trabajadores y particularmente el tema de la participación de las utilidades, ¿no? La famosa PTU, que es lo que quieren no pagar las empresas. Por eso una empresa, sin que la figura estuviera regulada, creaba otra empresa para que a través de ella le prestara servicios, ¿sí? Bueno, ahora como está la figura, esto no se puede hacer y habría que preguntarse si se puede hablar de retroactividad, de pensar de ciertas actividades ya subcontratadas, si existe cierto dolo y en aras de que la legislación laboral como está ahora dice que no puede haber una subcontratación dolosa, evidentemente reclamar dicha situación. Tratando de burlar la ley. Efectivamente, entonces, tal y como quedó, se refiere a tareas especializadas, señala que que no se permite la subcontratación dolosa, que no se permiten subcontratar actividades que ya se estén haciendo en la empresa, ¿sí?
Entonces yo sí lo quiero decir con toda claridad, lejos de lo que se podría pensar, desde mi punto de vista, el hecho de que se haya regulado la subcontratación puede terminar resultando más adecuado para los trabajadores, porque si no se cumplen los requisitos establecidos por la legislación, los trabajadores pueden hacer valer sus derechos por la existencia de una subcontratación dolosa. Dicho sea de paso, hay muchas empresas en nuestro país, particularmente en las empresas del sector bancario, en donde no tienen un solo trabajador contratado directamente. Es el caso de Bancomer, es el caso de Banamex. La legislación como quedó dice que no se puede subcontratar la totalidad de las actividades. Vamos a ver qué pasa con estos sectores que tienen subcontratada la totalidad de sus actividades. Doctor, muy buenas noches. Doctor Alfredo Sánchez, doctor Porfirio Marquet. Quiero agradecer que estén acompañándonos el día de hoy aquí en el módulo de atención ciudadana al diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Asamblea Legislativa. Es un gusto, un placer tenerlos aquí y que nos hayan dado este banderazo de salida. Todos los viernes vamos a tener aquí los temas jurídicos para todos los que nos siguen a través de internet. Doctor, se me quedó hace ratito una pregunta en el tintero sobre la reforma preferente. Se hablaba, comentaba el doctor Porfirio, que esta reforma ya se venía trabajando con algunos especialistas en la materia, no obstante que en 74 días la aprobaron. Más sin embargo, usted como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quiero hacerle la pregunta, ¿consultaron a los investigadores para hacer esta reforma? Bueno, ¿sí participó el instituto? Yo le diría que la respuesta es que sí. De hecho, hubo una comparecencia programada por todos los partidos políticos en el Senado de la República, en donde se convocó a académicos a participar y en donde yo tuve la ocasión de participar para expresar alguna serie de ideas. Entonces la respuesta es sí se consultaron. Claro, yo diría, ¿les hicieron caso? Eso ya es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Pero sí se consultó, aunque el doctor Porfirio Marquet marcó muy bien la discusión de la iniciativa preferente. No fue una discusión al vapor, porque ya veníamos, o ya traíamos 40 años, o sí, por lo menos, tocaba la ley, por lo menos ya traíamos 3 sexenios atrás o 4 sexenios atrás, que se comentó que se iba a reformar la legislación laboral, ¿sí? No fue, como lo señala el doctor Porfirio Marquet, no fue la reforma deseada por nadie, y eso yo lo vería incluso, me atrevería a decir, como un elemento positivo, porque no todos quedaron a gusto, o no hubo un solo actor que quedara a gusto al 100%. Entonces sí, ya había una discusión muy fuerte, y el resultado no podía ser otro, porque como lo señala el doctor Marquet, si los partidos políticos no consiguieron una reforma de consenso, evidentemente que la reforma que iba a resultar es una reforma de naturaleza unilateral, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, en todo el mundo se ha reformado la legislación laboral. No hay país o no hay democracia occidental en donde no se haya reformado la legislación laboral y en donde se le hayan dado contenidos flexibilizadores, por muy protector que sea el derecho. Pensemos en el derecho francés, que en este momento están discutiendo otra reforma a su legislación laboral. Pensemos en el derecho alemán, que es un derecho muy protector, pero que también ha flexibilizado su legislación, y no citemos otros casos como los españoles, en donde la flexibilidad de la legislación pues ha sido más dura. Entonces es una cuestión relativamente evidente. Si en todo el mundo, independientemente del tipo de gobierno existente, la legislación se reformó para flexibilizarla, era una consecuencia natural que ocurriera lo mismo en nuestro país. Con esta flexibilización de la ley, doctor Porfirio, ¿no se estaría atentando contra algunas prestaciones a favor de los trabajadores? Esto quiere decir que, por ejemplo, con la figura de la subcontratación, ¿se contratan con menos privilegios, con menos derechos a los trabajadores? Es una muy buena pregunta, pero la respuesta amenaza ser muy complicada, de modo que intentaría resumirla y hacerla menos compleja.
Adelante. Por una parte, considerar si las legislaciones laborales, por su propia naturaleza, y así lo decía la doctrina tradicional del siglo XX, tiene como características el ser protectoras de la clase trabajadora, los principios de expansividad, de progresividad, en donde, para utilizar frases a veces del discurso político de los dirigentes sindicales, cuando decían en materia de conquistas laborales, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. ¿Verdad? Y se oía el eco de los compañeros atrás que repetían en coro, ni un paso atrás, sí, muy animoso. 3 veces, ¿no? Para que tuviera impacto. Esto tuvo una efectividad durante la mayor parte del siglo XX, en lo que algunos llamarían una tendencia pendular, de tal forma que el péndulo en beneficio del trabajador fue propiciando gradualmente la mejoría de las condiciones y de los derechos de los trabajadores, no tanto en la legislación, que siempre ha sido muy complicada reformarla, porque cuando se busca que haya un consenso, difícilmente lo hay. La misma Ley Federal del Trabajo de 1970 no fue propiamente el resultado de un consenso, pero como es un tema completamente aparte, habría que regresar más de 40 años para revivir cuáles eran las condiciones de tipo político que prevalecían en aquella época, lo cual entonces explica el por qué una iniciativa que se caracterizó por incorporar nuevas prestaciones en favor de todos los trabajadores que no existían, como el aguinaldo, o como la prima de antigüedad, o como la prima vacacional, o como la prima dominical, que son prestaciones que no existían antes de la ley de 1970, igual habría que señalar ahora, para que haya una reforma de consenso, tendría que haber una conciliación de intereses, y en más de 20 años que se insistió en diferentes proyectos, nunca se logró. No lo ha habido. Al final, para que una reforma se apruebe, como decía el doctor Sánchez Castañeda, pues tiene que haber una fuerza, en cierto sentido, unilateral, en donde el poder político, de alguna manera, toma una decisión de sacar adelante una reforma, aun cuando no haya el consenso. Si se esperan a que haya consenso, pues nunca habrá reformas. En materia laboral, por la naturaleza claramente antagónica de los intereses de los sectores de la producción. Entonces, en un momento determinado, el poder político toma una decisión, se inclina de alguna forma hacia un lado o hacia el otro, y en este caso, así ocurrió en el momento de la iniciativa, como decíamos, con una tendencia marcadamente patronal, pero que luego, en un Congreso de la Unión multipartidista y plural, bueno, pues no fue posible, como en otras épocas, que la propuesta del presidente fuera aprobada sin modificarle un punto ni una coma, sino que por el contrario se incorporaron una serie de cambios por parte de los legisladores que dieron como resultado un producto híbrido que no dejó satisfecho del todo a ninguno de los sectores. Entonces, esta característica es bien diferente de la que ocurrió en 1970. Incluso en 1980 también hubo una reforma de 400 artículos que se aprobaron en aquella ocasión en menos de 2 meses. También fue una reforma que algunos llamaron de trámite acelerado, pero por el contrario, aquella reforma también, aun cuando fue solamente en el aspecto de la parte procesal de la ley, marcaba en la mayor parte de los cambios mayores ventajas para la clase trabajadora. Sí había 2 o 3 preceptos que finalmente podrían considerarse contrarios, pero el grueso de los preceptos reformados en 1980 favorecieron a la clase trabajadora, y también se trató de una reforma que se aprobó en menos de 2 meses. De 2 meses, muy rápido. Entonces, bueno, esa también habría que preguntarse si efectivamente fue precipitada o no lo fue. El tema de la flexibilización, como ya lo señalaba también con toda claridad el doctor Sánchez Castañeda, es parte de una tendencia mundial. Y esto pues también implica que el derecho del trabajo, como todos los derechos, pero quizá más notoriamente que otros, no es un derecho químicamente puro, para utilizar una expresión muy metafórica, tiene inevitablemente que contaminarse con los factores políticos y económicos, sí, externos, internos y externos, así es. De tal forma que en este caso los fenómenos ocurridos en la última década del siglo XX, marcados por la, podríamos decir, derrota política, económica y jurídica de los regímenes de economía planificada, y reflejados específicamente en la desintegración de la Unión Soviética y en la conversión a esquemas de libre mercado y de capitalismo de una serie de países que durante
muchas décadas se habían caracterizado por seguir una economía planificada, controlada por el Estado, pues da como resultado que ese punto de equilibrio mundial, en donde había dos tendencias de fuerzas parecidas y que permitían lograr una... Y que eran patrones a seguir, vaya, por los demás países. Ciertos lineamientos a seguir, propician lo que podríamos llamar una suerte de lo que algunos llaman neoliberalismo o neocapitalismo, que arranca en la última década del siglo XX, que se ha prolongado la primera década del siglo XXI y la segunda década que ahora estamos iniciando también. Entonces, este fenómeno de flexibilización va acompañado además de lo que se conoce como globalización, cuando en el ámbito económico se derogan los esquemas proteccionistas, se suscriben multitud de acuerdos y de tratados de libre comercio, se derogan los aranceles protectores de las economías locales que muchas veces de manera específica protegían al país del mercado externo y generan un tema de gran importancia que se concreta tal vez en dos palabras que se han reiterado en forma notable: la productividad y la competitividad. Que en un mundo globalizado, la competitividad implica que los países van a tratar de producir más, pero a menor costo, para poder competir contra los países del exterior. Y entonces, bueno, pues esto trae como consecuencia que muchas veces... Pero no sería una competencia desigual. Es una competencia... ¿Igual entre desiguales? Sí, algunos le llaman desleal, porque sin decir nombres ahora de algunos países, si a costa de castigar las prestaciones de la mano de obra, de imponerle a sus trabajadores jornadas más prolongadas, salarios más precarios, reducirles prestaciones, invertir menos en condiciones de seguridad e higiene, al final como resultado logran productos más baratos que pueden exportar en una libre competencia a nivel mundial, de tal suerte que cuando en los centros de distribución al menudeo, las amas de casa, muchas veces con un poder adquisitivo relativamente precario, van de compras, le dan al factor calidad un plano secundario y prefieren comprar lo que sea más barato. Si ven entonces una lata de duraznos en 10 pesos y otra en 15, probablemente compren la de 10 y no se fijan ni la calidad ni el origen del producto. El producto, al final entonces, manda el precio. Finalmente el precio. Y entonces esto trae como resultado que aquellos países que de una o de otra manera dieron mayores ventajas a sus trabajadores en su momento, van a ser indirectamente castigados porque sus productos, al tener los salarios y prestaciones laborales un peso importante en el costo final del producto, de la mercancía, pues va a traer como resultado perder competitividad. Por eso muchas veces cuando en el discurso se dice vamos a ser más competitivos en el mercado internacional, particularmente en el escenario Asia-Pacífico, bueno, pues muchas veces tiene que ser a costa de castigar la mano de obra. Y esto al final de cuentas se traduce en retrocesos en perjuicio de los trabajadores, argumentando que de otra manera se va a sucumbir ante la competencia externa, podríamos llamarle en cierta medida desleal, de otros países productores a costa de precarizar la mano de obra, y entonces es una competencia a la baja, una podríamos llamar competencia cruel, en donde el que más castiga al trabajador mayor ventaja competitiva tiene en un mercado globalizado, pero de carácter capitalista. Muy bien, doctor. El tema da para más. Así es. Adelante. Un mensaje de Facebook de José Luis Mora, para el doctor Alfredo Sánchez, y nos comenta: la subcontratación dolosa es un ejemplo de planeación fiscal para evadir o caer en elusión fiscal. Si se elimina la obligación de pago del PTU y además se han creado corporativos de servicio para dar en exceso prestaciones sociales a los ejecutivos consentidos, ambos extremos son perjudiciales para los trabajadores y benefician en exceso a algunos de esos trabajadores, y que lo mismo pasa con los vendedores. ¿Qué opinión nos puede dar? De hecho, la subcontratación dolosa no lo descubrió la reforma laboral. La subcontratación dolosa ya estaba o ya se había regulado
dentro de la propia ley del Seguro Social. En el artículo 15A, paradójicamente es 15A el Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo. Entonces, la idea es justamente evitar estas prácticas empresariales indebidas que buscan no tanto eludir los derechos de los trabajadores, sino otorgárselos en la mínima expresión que está contemplada en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es más bien la estrategia, ¿no? Porque no les van a quitar prestaciones, simplemente las prestaciones van a estar en el suelo mínimo o en el piso mínimo que establece la legislación laboral, por un lado. Y en el caso de la PTU, evidentemente, cuando se trata de una empresa que no tiene utilidades, pues no tiene que repartir. Entonces, ahí está esta situación, pero quiero decirles que hay una tesis en la Corte en este momento que hablan de la PTU consolidada. Entonces, ¿qué es la PTU consolidada? Se refiere a que una empresa o un grupo de empresa en donde participan otras organizaciones, no propiamente unidades técnicas, sino empresas como tales constituidas, tienen la obligación de repartir utilidades entre los trabajadores de todo el grupo de empresas. Entonces, si la jurisprudencia, como le estoy comentando, sale en los términos que estoy señalando, pues va a ser una herramienta muy importante de los trabajadores, sí, para exigir la PTU. Y bueno, también quiero decir que de manera muy rápida que la noción de empresa en derecho al trabajo está muy limitada. En cambio, en el ámbito mercantil o comercial aparece esta noción, por ejemplo, de grupo de empresas. Es decir, son empresas, entidades jurídicas con independencia, pero que actúan de manera común. Y en ese sentido se está elaborando esta idea en torno de la PTU consolidada para que no haya evasión de esta prestación laboral. Doctor, se habla de un control del ejercicio abusivo de la subcontratación, de un castigo hacia las empresas, pero ese castigo es pecuniario, vemos en la ley. Sin embargo, ¿quién hace valer esa responsabilidad? Quisiéramos ver un trabajador que vaya, se queje, ¿quién es el encargado? Bueno, como quedó en la reforma laboral, habla de unidades de verificación. Es decir, que una empresa que contrate a otra para que preste servicios bajo el esquema de subcontratación, tiene que verificar que esa empresa a la que está contratando respete los derechos de los trabajadores que contrata. ¿Y eso cómo se da? Bueno, a través de esta figura de las unidades de verificación. Aquí la pregunta es cómo se va a instrumentalizar. La legislación dice que también la empresa se debe de cerciorar permanentemente. ¿Es a través de la Secretaría de Trabajo? No, a través de unidades de verificación que son asociaciones civiles que realizan, por ejemplo, en materia de inspección del trabajo, realizan la función de verificación de cumplimiento de la legislación laboral de esas empresas. Facultades. Efectivamente. Ellas podrían determinar que una empresa está haciendo ejercicio son las que van a determinar, efectivamente, un ejercicio abusivo o que sí está respetando los derechos de los trabajadores. ¿Y las multas? Habla de 200 a 5,000 días, creo, de salario mínimo. De salario mínimo. Bueno, es irrisorio para algunas empresas. Vamos a ver hasta qué punto, cómo se empieza a instrumentalizar, porque como lo comento, está este tema de la supervisión permanente. No hay una claridad sobre qué quiere decir permanente, si cada 8 días, si cada mes, si cada 3 meses, si cada 6 meses, tiene que verificar que la empresa a la cual ha contratado está respetando su legislación. Pero bueno, evidentemente la legislación, esperemos no nos tardemos 40 años más y pueda ser perfeccionable conforme vaya pasando el tiempo. Tenemos otro tema. Es la creación de contratos a prueba por temporada y de capacitación inicial. Doctor Alfredo, el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo establece diversas formas de relación de trabajo, entre las que se encuentran en la reforma, por temporada, por contratación sujeta a prueba y por capacitación inicial.
¿Podría decirnos qué diferencia hay en cada uno de ellos? Bueno, en el caso de por temporada se refiere a ciertas actividades, particularmente de naturaleza agrícola, en donde los trabajadores no están o no realizan sus actividades de manera permanente, que es quizás... ¿Tiene que ver con lo de fin de año también, por ejemplo? ¿Los almacenes? No, más bien se refiere al trabajo agrícola, que me parece que es el trabajo por temporada es un tema más interesante y más discutible que incluso el tema de subcontratación o los otros dos que se comentaron de capacitación inicial o el contrato a prueba. Entonces, el contrato a prueba estaba en la legislación del 70, salió por el uso abusivo de la misma, salió de la ley, pero no salió de la práctica. O sea, el contrato a prueba se seguía practicando en nuestro país. Tiene ese elemento importante que señalar. Bueno, ahora se vuelve a introducir, yo pensaría que se introduce con candados. ¿Por qué con candados? Porque un trabajador puede ser contratado a prueba, pero se establecen límites en el tiempo de 60, de 180 días, para que tenga una duración máxima el contrato. Entonces, ahí podemos hacer la lectura de que un trabajador que le dieron un contrato a prueba, ahora el empleador, como sucedía en la práctica, no le va a poder volver a proponer otro contrato a prueba. No, ya no se puede. Porque le va a decir el trabajador, es que la ley dice que nada más me puede dar uno con una duración. Por un solo concepto. Con una duración determinada, efectivamente. Entonces, aquí es un elemento que yo comento de la legislación que la va a ser muy de interpretación, porque aquí el trabajador le va a decir al empleador, si tú me das otro, en realidad ese ya es un contrato por tiempo indeterminado, porque la ley establece un candado para mi contrato a prueba. Vamos a ver otra vez cómo opera en la práctica. Y el contrato de capacitación inicial, bueno, tiene la función de que a un trabajador se le den una serie de conocimientos, una serie de habilidades nuevas para que pueda desempeñar una actividad laboral. En este tema sí habría que decir que la legislación señaló que a juicio del empleador se va a renovar o no el contrato, aunque vamos a partir mucho de la experiencia. Estos contratos ya se dieron en España, y bueno, lo que hacía un empleador es que contrataba un trabajador, luego contrataba otro trabajador y luego contrataba otro trabajador, hasta que se dio cuenta que era muy costoso. Era muy costoso tener tanta movilidad de la mano de obra. Entonces, la siguiente reforma española fue para privilegiar los contratos, antes de las últimas reformas de los últimos años, fue para privilegiar la estabilidad en el empleo. Entonces, los empleadores en el caso de México también si deciden ir por esa estrategia de contratar por contratos a prueba y por contratos de formación para tener trabajadores que solamente duren un tiempo determinado, en realidad le puede resultar muy costoso a largo plazo. Porque impacta en los temas de productividad de las empresas, impacta en el cómo los trabajadores se sienten parte de una empresa y en ese sentido de su compromiso que puedan tener o no con una organización empresarial. Doctor Alfredo, nada más es una duda. Usted comentaba que se deja a criterio del patrón la contratación o no después de que termine este contrato, pero dice la ley que se tomará en cuenta el parecer de la comisión mixta. En el caso de aquellas empresas donde hayan más de 50 trabajadores. Pues imagínense, estaríamos hablando que ahora quedaría a criterio del patrón. Este es un punto interesante que otra vez hay que verlo a la luz de la legislación comparada. Voy a tratar de ser muy rápido por el tema del tiempo. Lo que hay conformado a algunos actores es que el empleador decida si mantiene o no la contratación. ¿Es unilateral? Efectivamente es unilateral. Entonces, pero hay que compararlo con la experiencia en otros países, porque justamente en 1995,
cuando gana el Partido Socialista francés el poder en Francia, gana porque se hizo una alianza con el Partido Comunista. Entonces, ¿qué fue lo que pidió el Partido Comunista? Limitar los despidos individuales de naturaleza económica. Decir que quien tenía que señalar si un despido era válido o no, no era el empleador, sino el juez. Entonces, los empleadores en Francia se fueron a lo que sería su Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia dijo que el poder de contratar y decidir si un empleador debía o no pertenecer a una empresa era del empleador, porque es una de sus facultades unilaterales. Entonces es importante señalar este elemento. Evidentemente lo deseable es que el trabajador pueda intervenir, ¿verdad? Pero dentro de un sistema, como lo señala el doctor capitalista, pues es el empleador quien decide cuándo contrata, y a quién contrata, y bajo estos términos que está la legislación, pues le permite decidir no contratar a alguien que desde su punto de vista no cumple con con las habilidades y competencias requeridas. Y aquí tenemos también otra situación. Mencionaba que para que quien determina es precisamente el patrón. Y ahora bien, también el patrón debe de tener 50 o más trabajadores para que se pueda crear la comisión mixta. Y esta comisión mixta se le solicita también su opinión. Pero de manera olímpica se está olvidando lo que es la representación sindical de los trabajadores, toda vez que durante todo ese tiempo el trabajador no pertenece a ninguna agrupación sindical, pues toda vez porque pues está a prueba con el patrón. Doctor Marquet, en relación a la capacitación inicial, con esta figura se logrará uno de los objetivos que nuestro expresidente mencionó, que es el de incorporar a nuestros jóvenes que se encuentren en busca de un trabajo por primera vez. Se estará pensando en esa situación para que nuestros muchachos que apenas se encuentran en la vida laboral tengan una oportunidad y no se encontrarán o se toparán con esos obstáculos que la misma reforma laboral nos está mencionando. Bueno, es una pregunta también interesante, como la anterior. A veces la respuesta puede ser más complicada. Este aspecto que se anunció incluso en la exposición de motivos, de que estas nuevas formas de contratación que flexibilizan la estabilidad en el empleo, que aparentemente así lo anuncia la iniciativa, crean la contratación por hora o capacitación inicial o por temporada. Por una parte, como ya lo señalaba el doctor Sánchez Castañeda, y en este aspecto plenamente coincido, ninguna de las llamadas nuevas figuras de contratación es realmente nueva. Yo lo que opino es que prácticamente todas las figuras que se manejan ahora como una novedad en esta reforma ya existían desde antes, bajo la vigencia de la ley anterior, y lo único que ocurre es que hay algunas precisiones o algunas disposiciones que se incorporan ahora en esta reforma para tratar de darle una mayor relevancia a cierta forma de contratación o para acotar algunos aspectos de carácter operativo. Así, por ejemplo, como lo señalaba el doctor, el tema del contrato a prueba. De hecho, en la Ley Federal del Trabajo, en el texto original de 1970, en la fracción primera del artículo 47, ya se mencionaba la posibilidad de que el patrón pudiera despedir sin responsabilidad a un trabajador por haber manifestado aptitudes o habilidades de las que carece, siempre y cuando esta decisión patronal la ejerza el empleador dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la contratación. De tal forma que en realidad en esta reforma lo único que se hace al respecto es abrir los tiempos más allá de los 30 días que establecía el texto original, pero no es tampoco una gran novedad, es simplemente flexibilizar algo que ya se daba. Cuando se habla
del contrato de capacitación inicial, igualmente en el texto de la ley vigente, no en el original, pero sí desde la reforma de 1978, ya se hablaba de lo que algunos llaman elegantemente los procesos de inducción al puesto, con quizá la diferencia de que no había la posibilidad de separar al trabajador, en este caso acotado en los cambios que se hicieron después, exclusivamente que ejerza funciones directivas, hasta un plazo de 6 meses. Pero de alguna forma esa modalidad de capacitación ya existía, solo que no a costa de una situación de inestabilidad. El tema de los contratos por hora, por ejemplo, en donde se argumenta que se están perdiendo prestaciones o que se están perdiendo derechos porque no se genera antigüedad o porque se pierden los séptimos días, yo en lo particular pienso que es una problemática que se puede resolver en la operación, en la interpretación de parte de las autoridades, sobre todo de los órganos jurisdiccionales en materia laboral, porque si revisamos la Ley Federal del Trabajo vigente desde 1970, ya desde el texto original, hace más de 40 años, en algunos capítulos ya se establecían medidas protectoras de las prestaciones laborales de los trabajadores en los casos en que por su naturaleza especializada las relaciones de trabajo son muy precarias en el tiempo. Por ejemplo, en el caso del trabajo de las zonas federales en los muelles y terminales marítimas, en donde se manejan actividades de carga, descarga, estiva, desestiva, lijo, etcétera, y que son muchas veces relaciones de trabajo súbitas en donde se contrata al trabajador solamente para una maniobra determinada, para una actividad de carga o descarga de un buque y se termina la relación. Existen artículos expresos que dicen que en esos casos el empleador debe de pagar un porcentaje adicional del 16.6% para compensar el séptimo día que el trabajador no puede disfrutar si nada más trabaja un día y medio o unas cuantas horas. Y de la misma manera puede haber otros criterios que la autoridad puede aplicar para compensar esa aparente pérdida de derechos, que sin embargo se puede manejar ya en el nivel de la interpretación, incorporando compensaciones proporcionales. Muy bien, tenemos felicitaciones por parte de Edith Guzmán, que nos acompaña en estos momentos, así como de Isabel Pineda, felicitando a nuestros invitados el día de hoy. Finalmente, el tema de la reforma laboral es muy amplia. Son muchas las figuras, son muchas las reformas que abarca esta iniciativa. Queda pendiente platicar lo referente al trabajo decente o digno, lo referente a las figuras de hostigamiento y acoso sexual, la tipificación como delito del trabajo de menores de 14 años y menciona fuera del círculo familiar. También tenemos algunas otras figuras como por ejemplo la eliminación de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, que obviamente todos los abogados postulantes o litigantes que llevan ese tipo de asuntos pues van a tener que actualizarse en relación a este tema. Doctor Porfirio, quisiera hacerles una pregunta, Hay un caso que recientemente la Corte determinó que ha levantado también mucho desánimo a los que son laboralistas, porque estuvimos nosotros ciertamente apenas con gente del Sindicato Mexicano de Electricistas y apenas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues determinó el fallo en donde considera que no existe la figura de patrón sustituto, no obstante que ya se había ganado un amparo por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas en donde sí se les había otorgado la figura del patrón sustituto, y la Suprema Corte al momento de revisar la revisión de ese amparo, pues dictamina por unanimidad, me llamó la atención, por unanimidad determinar que no existía la figura del patrón sustituto en esa relación. Bueno, yo me temo que, y más todavía que en las preguntas anteriores, la respuesta puede ser tan complicada que no nos alcanza el tiempo que nos resta como para hacerla, porque para empezar, desde el punto de vista procesal,
la figura del amparo tiene una serie de características que resulta difícil de entender para quienes no tienen una práctica cotidiana en este tema. Entonces, para empezar desde ahí, un primer punto de discusión que no va al fondo, sino exclusivamente a la forma, tiene que ver si la Corte atrajo el asunto en un amparo directo con plenas facultades para resolver cuestiones de legalidad, o se trata de un recurso de revisión en amparo directo en donde la Corte tiene facultades acotadas solamente cuando se trate de una sentencia de amparo directo en materia de interpretación directa de un precepto constitucional o por la declaratoria de la inconstitucionalidad de una norma legal. Ese punto, por ejemplo, ya solamente así enunciado cuesta trabajo entenderlo en una primera lectura, y ni siquiera va al fondo, se queda solamente en la superficie, en la parte estrictamente procesal, y tiene mucho que ver con el tema del amparo, y en este caso del recurso de revisión en amparo directo, que resolvió hace pocos días la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en forma adversa para los intereses del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero como dije al principio del comentario, yo me temo que es difícil en el tiempo que nos queda dar una respuesta a una cuestión tan complicada como esta. Finalmente nos comunica con nosotros Viri Torres y Glau Silva para felicitar a nuestros invitados que hoy nos acompañan. Les agradecemos de manera muy atenta que nos hayan acompañado. Pues nada más agradecerles que nos hayan brindado su tiempo, sus valiosos comentarios, y quiero hacer la invitación para que el próximo viernes nos acompañen en la siguiente emisión de Pregúntale a tu abogado, en donde tendremos también temas de actualidad y podremos estar con ustedes. Olivia González nos hace una pregunta: ¿por qué ponen nuevos medidores de luz diciendo que es voluntaria la aceptación, pero si no lo haces te ponen una multa de 700 pesos en tu recibo? Ya lo veremos en próximo programa para contestarle, y la respuesta se la podemos dar a través de Twitter. Bueno, pues los queremos invitar en el módulo de atención ciudadana que tenemos aquí en la calle de Linares número 74, para que todas esas gestiones que tengan que ver con trámites administrativos, con cuestiones jurídicas, sean atendidas aquí por su servidor y por el licenciado Mondragón. Estaremos a su servicio, esperemos que nos visiten, y les hacemos la invitación para que nos sigan el día lunes con el programa de historias, leyendas y relatos de la Ciudad de México. Los esperamos a las 9 de la noche el día lunes por tu canal, Tu Diputado TV. Muchas gracias, les agradezco. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta la vista.